En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Como siempre, es un inmenso placer enviar un saludo afectuoso a todos los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y también a todos aquellos amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Sean muy bienvenidos al programa de hoy. Bienvenido, Pastor Contreras. Bienvenido, Pastor Delgado. Muchas gracias por estar conmigo compartiendo este programa y damos gracias a nuestros oyentes y a los que nos ven a través de las redes por su fina gentileza, por su compañía. Así es que muchas gracias y oramos para que el programa de hoy sea un programa de gran bendición para cada uno de ustedes. Les animamos a que puedan compartir esta transmisión con sus amigos y podamos llegar o comenzar en nuestro programa de esta noche. ¿Qué tenemos para hoy, Héctor? Bien, aprovechando las festividades de estos días, vamos a estar tratando el tema de la Navidad. ¿Cuál es el origen de la Navidad? Dado el origen de esta festividad, ¿deberían los cristianos celebrar esta fiesta? ¿Nació Jesús un 25 de diciembre? Ahora, otra pregunta quizás importante. ¿Existe la posibilidad de separar lo que es secular de lo sagrado de la Navidad? Este es el tema que estaremos tratando en el día de hoy. Es un tema interesante. Todos nosotros celebramos de alguna forma u otra, o al menos si no celebramos, y no somos ajenos a la celebración de la Navidad, especialmente en Occidente, donde es muy influenciado por el cristianismo, y esta es una de las fiestas más importantes del año, no solamente por la celebración misma, sino porque es un momento, Héctor, en el cual la familia se une, comen juntos, y los que están lejos se visitan. También ahí mismo ya viene el término del año para comenzar un año nuevo. Eso es una especie, es una fiesta que no pasamos por alto y es imposible pasarla por alto. Es un momento de alguna otra manera y trae alegría y ya la costumbre está de que ese es el momento. La Navidad es un momento muy especial por esas razones. De modo que es importante que podamos tal vez tener un concepto claro de la misma y al mismo tiempo no tener, tal vez cuidarnos de ciertos extremismos por un lado y por el otro. Claro que sí. Y ver entonces qué podemos nosotros conocer de la Navidad. Yo creo que es importante ese tema y pues. Así es. Pienso que podemos adoptar diferentes actitudes respecto a la Navidad. Una, que ser totalmente indiferente a ella, movernos en medio de este tiempo y no formar parte ni de aquellos que de pronto tienden a capitalizarla, aprovechándola como un medio para llevar el evangelio, compartir con otras personas, ayudar al necesitado, o no inclinarnos tampoco a la balanza hacia aquel grupo que quizás ve en una perspectiva muy negativa la celebración misma de la Navidad, pensando quizás en sus orígenes paganos, y por consiguiente evitando todo tipo de asociación, porque de alguna manera concibe que si se involucrara, más que estar honrando a Cristo, que de hecho, como veremos más adelante, no nació un 25 de diciembre, no está tampoco honrando al Señor de esa manera. Pero más adelante, Héctor, creo que podemos expandir un poco más sobre este valor de la Navidad, cómo la podemos usar. Pero sí, hay algunas estadísticas por ahí que nos hablan acerca de esta celebración. Sí, bueno, me gustaría decir en esa parte que tiene que ver con las estadísticas, que National Geographic señaló hace poco en un artículo que escribió sobre la Navidad que a pesar de su origen religioso, esta es una festividad que no solo es celebrada por cristianos, es celebrada por personas que no tienen que ver nada con el cristianismo, incluso es celebrada por personas que no creen en Dios, por los ateos. Así que hasta ese nivel ha llegado a impactar la celebración de la Navidad el mundo actual, que ni siquiera quienes no son cristianos y también aquellos que ni siquiera en Dios creen,
han podido ignorar estos momentos. Quizás lo hacen de otra manera, reuniéndose en familia porque las condiciones se dan y la oportunidad es propicia, pero en ningún momento asociándola con el nacimiento de Cristo. Otro aspecto de la Navidad en estos días es que más que una actividad religiosa, de pronto parece ser que solamente es una actividad puramente comercial. Hay 3 grandes festividades en este país, empezando con el Día de Acción de Gracias, luego Halloween y luego entonces la Navidad. Y en estas 3 actividades es un dinero descomunal el que se mueve en el comercio. Por ejemplo, en venta de recaudación y dinero recolectado por los regalos que se hacen. Estamos hablando de que este año se vendió aquí en Estados Unidos unos $15,000 millones. Wow. Halloween dejó una cantidad de ventas similar de 12,000 millones. Si le sumamos los casi 10,000 millones que se generan en ventas por el Día de Acción de Gracias, estamos diciendo que quizás en términos de venta en estas 3 festividades en un corto tiempo, Estados Unidos mueve un volumen de dinero que significaría el Producto Interno Bruto de varios países del mundo. Así es. Yep. Bien, lo cierto es que la Navidad se conmemora en más de 160 países en la actualidad. Y sin embargo, hay países donde esta celebración no se lleva a cabo, incluso donde algunos países está completamente prohibida debido a que profesan una fe religiosa diferente a la cristiana, o las políticas nacionales no incluyen la Navidad como una celebración nacional. Hay por lo menos unos países que me gustaría mencionar que no celebran la Navidad. Primero está China, excepto obviamente Hong Kong, Beijing y Shanghái, donde hay ciudadanos que son cristianos y tienen la oportunidad de hacer esta celebración, aunque de manera moderada. Está también Arabia Saudita, y allí en este lugar las pocas personas que profesan el cristianismo pueden celebrar la Navidad, pero en privado. No hay manera de hacerlo públicamente. Está Tayikistán en Corea del Norte y Corea del Norte también. Y en Corea del Norte, precisamente, en ese día se estableció por el Estado el nacimiento de la Sagrada Madre de la Revolución. Interesante. La festividad sustituye a esta festividad occidental. También tenemos a Somalia, que desde el 2015 no la está celebrando. En tiempos recientes. Está Brunei, que tiene unos habitantes que celebran la Navidad, pero en privado. Otros celebran la Navidad públicamente, pero hacerlo públicamente puede costar una multa de hasta $20,000, incluso 5 años de cárcel. Wow. Estos países que lo prohíben, con la excepción de China, es bajo la influencia de la religión islámica. Cierto. Y finalmente yo diría que Uruguay, un país de América Latina, es el único país que no celebra la festividad, que no viste las ciudades por medio de la festividad de la Navidad. La razón principal se debe a que allí hay una separación de iglesia y Estado desde hace más de 100 años. Desde 1919, las leyes de Uruguay marcaron una distancia formal que llevó a que se eliminara del calendario las festividades del nacimiento y fuera reemplazado por el Día de la Familia. Así eso me parece extraño, Héctor, cuando me mencionabas eso ahorita. Sí. Dije, wow, me parece eso extraño, dado que nuestros países latinoamericanos tienen tanta influencia cristiano-religiosa. Y ahora que tú mencionas eso, yo pienso en los Estados Unidos, que tiene también una ley de separación de Estado e Iglesia. Sí. Y la celebración de la Navidad de ninguna manera afecta esa separación. Sí. Pero es interesante el hecho de que cómo Uruguay ha interpretado esa separación, incluyendo la celebración de la Navidad. Aquí en Estados Unidos ocurren 2 casos interesantes. Uno es la fuerza del comercio, una economía basada en el consumo. Eso es cierto. Se ha sabido capitalizar la festividad de la Navidad, el ambiente que se genera con ella para sacarle provecho económico, como ya mencionamos. Otro asunto es que aunque en este país se permite, está aplicada la separación de iglesia y Estado, cada entidad en sí misma tiene una autonomía muy fuerte. También. Y en ese sentido, la religión, aunque no influye en el Estado, por lo menos de manera directa, legal, aunque sí influye en la práctica, claro. tiene un campo de acción muy amplio.
Ahora, Dauri, un dato curioso es que en algunos países, como tú explicarás más adelante también, y quizá algo de razón de eso, la Navidad se festeja el 6 o el 7 de enero. Por ejemplo, entre las iglesias ortodoxas, como la iglesia ortodoxa rusa, la ortodoxa de Jerusalén, y de hecho la iglesia ortodoxa ucraniana, que esta última, diferente a la de Jerusalén, que lo hace el 6, lo hace el 7, o por lo menos lo hacía el 7, porque este año precisamente es el primer año en el que Ucrania celebra la Navidad el 25 de diciembre. Una manera de asimilar más las normas y costumbres occidentales y profundizar la ruptura total con Rusia, con quien está en guerra todavía. Así es, eso es correcto. Bueno, gracias, Héctor, por esas estadísticas interesantes sobre la Navidad. De verdad que es iluminador y el saber esas estadísticas de esta celebración. Ahora bien, Héctor, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de esta fecha? Como la fecha de Navidad o nacimiento de Jesús. De por sí, bueno, la Navidad es simplemente eso, natividad, nacimiento. En este caso ha tomado esa palabra, ese sustantivo común de un nacimiento, ha tomado algo propio para referirse al nacimiento de Cristo Jesús específicamente. En inglés, por ejemplo, sería Christmas, que es como la misa de Cristo. Se traduciría de esa manera. ¿Cuáles son los orígenes de la Navidad y la fecha del 25 de diciembre como el momento apropiado para celebrar esto? La primera vez que nosotros encontramos esta fecha, el 25 de diciembre, como la fecha en la cual se celebra el nacimiento de Jesús, lo encontramos en un calendario el año 354. En este calendario es el calendario filocaliano. Es como un compendio. Este hombre, él era un escriba, Furius Dionisius Folícalos, ese era el nombre de él. Él era un escriba, ilustrador, que hizo compilaciones de algunos textos calendáricos. Y en estos textos calendáricos, él era de Roma, y de hecho fue uno de los escribas de uno de los obispos de Roma. Pero este calendario, esta compilación y esta ilustración, él la hizo para un hombre rico de Roma. Es que en esos textos se encontraban dos listas importantes. Había una lista que era una lista con los días, el mes y el lugar donde había sido enterrado los mártires. Porque allí se celebraba, tú sabes que la iglesia muy temprano de la iglesia, los primeros siglos de la iglesia, ellos comenzaron a celebrar esos días de los mártires. Y la otra lista estaban en la lista de todos los obispos de Roma, cuando habían muerto y todo eso, especialmente desde el año 203 después de Cristo, con excepción a Pablo y a Pedro, que ellos lo incluyen en esa lista de obispos o papas, como le llamaban ellos. No hay otros desde el 200 hacia abajo. Y la lista solo aparece desde el siglo III, 203, hasta el año 335 o 36. Ya los demás que fueron añadidos cuando fue terminado de compilar este documento en el año 354, pues fueron añadidos en esa época. Pero esas dos listas son importantes. En toda esa compilación aparece la noción de que Cristo nació el 25 de diciembre y ese fue el nacimiento y por eso se celebra la Navidad. Ahora bien, David, vamos a pasar a nuestra primera pausa. Okay. Mantén tus ideas y tan pronto regresemos, continuamos con nuestro programa. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Para quienes nos han sintonizado a última hora o han podido entrar al live de nuestro programa en esta noche, en el día de hoy estamos tratando fe
reflexiones o el pensamientos o el origen de la Navidad. Así que titulamos nuestro programa Pensando la Navidad. Y pudimos dar algunos datos estadísticos importantes donde podemos ver que no hay una fecha exacta para todas las iglesias cristianas para celebrar esta festividad. Tampoco hay un acuerdo común completo sobre algunos detalles que adornan esta actividad misma. El pastor Dauri hace unos momentos comenzó a explicar cómo ocurre el 25 de diciembre y cómo esto se asocia con el nacimiento de Cristo a partir de algún calendario que hemos estado analizando. Davis, ¿puede continuar con algunas informaciones ahora? Gracias. Sí, entonces te decía, Héctor, que en ese calendario aparece por primera vez la fecha del 25 de diciembre como el día para celebrar el nacimiento de Cristo. Eso es la primera vez que comienza allí, que se puede ver en los textos históricos de la iglesia. Ahora bien, para añadir más a eso, quiero mencionar que la discusión sobre la fecha o el origen de la Navidad se basa en dos teorías principales, que de hecho comenzó esa discusión durante el tiempo de la Reforma. Una de las teorías es la teoría de historia de la religión, y la teoría otra es la teoría del cálculo. La primera teoría, que tiene que ver con la historia de la religión, presenta que el origen de la Navidad tiene un origen pagano. Y esta teoría viene en los descendientes de los protestantes, de los puritanos, de los presbiterianos, quienes durante la Reforma esto fue proscrito, o sea, fue prohibida la celebración de la Navidad con la idea de que tenía un origen pagano. Ahora, ¿cuál es la base para esta teoría del origen pagano? La base es esta. En la misma compilación que hizo Folícalos de este calendario, aparecen algunas cosas interesantes. Allí aparece que Aurelio, en el año 274, el emperador Aurelio, él estableció unos juegos cuadrienales en Roma. Y cuando él establece los juegos cuadrienales, aparece en ese calendario, ¿ok?, que el 25 de diciembre, o sea, la fecha que equivalía al 25 de diciembre, es cuando nace, o sea, celebra el nacimiento del Solis Invictus, o un dios romano, ¿verdad?, que ellos tenían, y él celebraba las victorias que él tenía como emperador, se las adjudicaba a este dios. En virtud de esas victorias, él estableció, sabe que en Roma ellos establecían muchos juegos en el Olimpos y todo eso, heredado también de los griegos. Entonces, en esos juegos, allí aparece la fecha del 25 de diciembre como el día, la fecha de nacimiento del Sol Invictus, según decía Aurelio. Eso está en la sección 6 del calendario. Entonces, en la sección 12 aparece ahora en un calendario, pero ya desde el punto de vista cristiano, que el 25 de diciembre fue que nació Cristo Jesús. Entonces, bueno, por eso esta teoría habla de eso. En ese mismo contexto, es bueno recordar que durante siglos, antes del nacimiento del cristianismo, la sociedad romana era naturalmente politeísta y creía en una serie de divinidades que protegían las distintas áreas de su vida. Por ejemplo, para la agricultura y la cosecha, ellos adoraban al dios Saturno y se celebraban unas fiestas paganas en su honor llamadas las Saturnales, que precisamente comenzaban después del 25 de diciembre. Saturnal. Era todo un mes esa fiesta, Héctor. Sí, pero tú sabes, cada una en su parte. Primero el Sol Invictus y posteriormente le seguían entonces las Saturnales. Estas fiestas transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. Durante esas fiestas se sabe se prolongaban durante varios días. Los romanos visitaban a sus familiares y a sus amigos, intercambiaban regalos, pero también celebraban unos banquetes públicos descomunales. Y algo interesante, Dauri, era un momento de tanta celebración que algunos esquemas se quebraban por lo menos ese día o durante esos días. He leído, Héctor, que el orden social romano se rebajaba en esa fiesta. Bueno, mira, quizás aquí
en un tiempo cuando un esclavo no tenía ningún significado y valor, que un ciudadano romano podía quitar la vida de un esclavo solo porque tropezara trayéndole algo o cometiera un error o una indiscreción en público. Ese día los esclavos gozaban de gran permisividad. Por ejemplo, ellos podían vestir las ropas de sus señores y ser atendidos por ellos mismos sin recibir ningún castigo. Ya tú puedes ver lo significativo que eran esas festividades. Ya, eso es correcto. Entonces debido a estas dos fechas, ¿verdad? Sí. Que están en esta reunión, en estos calendarios, en estos textos calendáricos que reunió este escriba. Pues entonces esta teoría dice, bueno, la Navidad entonces es simplemente una imitación, viene como un resultado del nacimiento de ese dios Sol que adoraban los romanos, y entonces ahora los cristianos pues pusieron eso allí. Es interesante notar que cuando Aureliano celebra esto, es en el 274, no es hasta el 300 y tanto cuando comienzan los orígenes de que se hace la iglesia la religión del Estado. Pero es evidente que los que sostienen la teoría de que el origen es origen pagano, pues está contenido en ese detalle histórico de este calendario que fue hecho. Algunos creen que el asunto pudo haber sido introducido por Constantino el Grande. Algunos creen eso. Se le atribuyen muchas cosas, pero asumiendo que evidentemente él escogiera esa fecha, quizás porque coincidía con la fiesta pagana del dios Sol, a quien él siempre adoró y que era muy popular. Lo cierto es que se sabe que Constantino hizo eso con el apoyo del pontífice del momento, que era llamado el Papa Julio I. Sí, pero sí, al parecer, por ejemplo, Agustín dice que la fiesta, la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre ya era algo que se celebraba hacía mucho tiempo. En el tiempo de él decía que hacía mucho tiempo que celebraba. Entonces, esa es la primera teoría. O sea, la segunda teoría, Héctor, tiene que ver con la teoría del cálculo. Esta teoría se contrapone a la primera teoría, que es la de la historia de la religión. Y esta teoría trata de encontrar el que los primeros padres de la iglesia establecieron la fecha, no siguiendo el calendario romano o el calendario pagano, sino haciendo un conteo, haciendo un cálculo, usando la anunciación o la concepción, el nacimiento de Cristo, el bautismo de Cristo y la muerte de Cristo. Son varias fechas que se pueden colocar allí para encontrar la fecha. Entonces, del nacimiento de Cristo. O algunas de esas fechas, por ejemplo, si ellos determinaban que Cristo fue concebido en la misma fecha en que él murió, entonces decían lo siguiente: si Cristo murió en Semana Santa, lo que llamamos hoy Semana Santa, el 14 de Nisan, que era cuando se celebraba la Pascua, ¿verdad que sí? Si esa fecha caía el 25 de marzo, entonces, si murió en esa fecha y fue concebido en la misma fecha que él murió, entonces ellos decían, bueno, entonces él fue concebido el 25 de marzo, 9 meses después en el vientre él nace y esto nos lleva al 25 de diciembre. Esa es una de las fechas que ellos usaban, por ejemplo. Otros decían, por ejemplo, los cristianos que se conocen como cuarto décimo, eran los cristianos que celebraban la muerte de Cristo Jesús cuando caía la Pascua. O sea, 14 de Nisan, no importa dónde cayera, ellos establecían como el 6 de abril la Pascua. Entonces, basado en eso, el 6 de abril, cuando fue concebido Cristo, 9 meses después caería ¿cuándo? El día 6 de enero. Y de ahí es que viene lo que tú mencionabas ahorita, que los cristianos orientales celebran la Navidad el día 6 de enero, pero es por esa razón. Varios cálculos fueron hechos. Ahora, con respecto a que fuera la concepción, es porque cuando se habla en el libro de Mateo, por ejemplo, dice, los orígenes del nacimiento de Cristo fue así, o el Génesis. Ese Génesis es por muchos entendido como su concepción.
Y si Cristo murió en esa fecha y nació en la misma fecha, supuestamente, entonces llegan al cálculo del 25 de diciembre. Ahora, David, esas dos teorías se contraponen y una trata de buscar una base bíblica para eso o de cálculo histórico, mientras que la otra teoría habla de que no, que eso es un asunto pagano. retomando así brevemente la primera teoría, la de las religiones, hay que admitir que el 25 de diciembre era una fecha muy importante en el mundo romano antiguo, en el mundo pagano. Ahora, eso que tiene que ver con el solsticio de invierno en el hemisferio norte, entiéndase esa parte del mundo que está como más arriba del Ecuador, esa parte del mundo donde se encuentra Jerusalén, Egipto y Roma. El 21 de diciembre era el día más corto del año. Por lo tanto, la oscuridad predominaba. Y esto nos lleva a otras ideas que se manejan dentro de la historia cristiana. Pero para destacar la importancia de esto, la Tierra en ese contexto recibe menos luz, se enfría y se cubre totalmente de nieve. Pero es a partir de esa fecha precisamente donde el sol empieza a renacer. Por eso el renacimiento del dios Sol era vital para esa fecha para los antiguos adoradores paganos, porque como los días empezaban otra vez después del solsticio de invierno, después del día 21 y en el 25 precisamente se empezaba a expandir el día y la noche empezaba a tornarse más corta, se veía como el renacimiento del sol y por lo tanto como el sol era considerado una deidad, entonces se entendía que el sol invictus, el sol victorioso, el dios sol estaba renaciendo. Alguien también ha Cuando, escrito. cuando nosotros vemos esto, David, ¿cómo uno puede? Porque todos estos datos son reales. Hay cosas que no podemos negar. Eso es correcto. Pero, ¿cuál es el papel de la iglesia? La iglesia solamente hace movidas. Uno tiende a satanizar todo lo que la iglesia antigua hizo, especialmente en esos siglos. Pero no es justo satanizar cada movimiento que la iglesia hace en relación con el comportamiento cultural del mundo, del lugar donde vive. Todavía hoy, donde se estima que el cristianismo no refleja lo mejor que debería ser la fe verdadera, la fe cristiana, nos damos cuenta que aún las iglesias que no son aquellas a las que nosotros pertenecemos y que uno por razones obvias no pertenece, uno se da cuenta que en definitiva estos grupos religiosos, David, no hacen cada movida hacia la cultura, hacia el mundo, con una intención de corromperse para entonces ganar al mundo. O sea, como que tiene que haber algo después de todo que puede tener algún matiz de nobleza en algún sentido, como para pretender hacer algo. Yo no sé si tú captas lo que estoy tratando de decir. Sí, yo entiendo. Que coinciden, cosas que los paganos hacían, pero los cristianos cuando están celebrando esto, realmente están celebrando el nacimiento del sol. Es ahí donde yo voy al punto. Y es como algunos lo ven y por eso se distancian totalmente de estas fechas. Bueno, debido, Héctor, a que desafortunadamente la iglesia cristiana temprano en su historia se desvió de la palabra de Dios. Eso es un hecho que no podemos negar. ¿Ok? Positivo, se desvió de la palabra de Dios en muchos aspectos, no en todo. Es cierto que no podemos satanizar todo y tampoco tal vez adjudicar a una idea malsana de que cada cosa que se hizo fue con esa idea de separarse de la palabra de Dios. Pero cuando hablamos, por ejemplo, tú hablabas ahorita del asunto del solsticio y eso, no es solamente un asunto de idea pagana, sino que el mundo cultural de ese tiempo se enmarcaba dentro de los fenómenos que ocurrían en la naturaleza. En la misma Biblia, por ejemplo, cuando tú ves la celebración de la luna nueva, ¿con qué tiene que ver la luna nueva? ¿Qué tiene que ver eso con una celebración que Dios haya dado a los hijos de Israel? Y es un evento de los astros, ¿verdad que sí? Y había una fiesta que Dios le dio. Bueno, ustedes tienen que celebrar cada mes, ¿verdad? La luna nueva. O también
las celebraciones que estaban enlazadas con las bendiciones de Dios. Y, por ejemplo, al término de las cosechas, a final del año, se hacía también otra celebración. Hacía varias celebraciones que se celebraban, que estaban enlazadas con eventos de la naturaleza. Claro está, el problema radicaba en que en el caso de Israel, Dios le había dicho a ellos que no debían irse a la idolatría ni adorar los astros. Pero es evidente que algunos de los eventos que ocurrían, había algunas fiestas enlazadas con algunos de esos eventos en los astros que ocurrían. O sea, sí, no estaba del todo ligado o todo unido a que todo era idolatría, ¿verdad? El problema, la debilidad del mundo pagano está en que la relación que había entre la actividad humana y los astros y las estaciones terminaron degenerando en que se deificó o claro, se idolatró la creación misma. Perfectamente. Los astros mismos se convirtieron en deidades, pero es inevitable la relación. De hecho, lo que ocurría en Roma tenía que ver con el calendario agrícola. Sí, eso es correcto. Y en Israel muchas festividades, las festividades de Israel estaban todas contextualizadas en un calendario agrícola que tenía que ver con las condiciones, el clima y las estaciones, los meses y los años. Así es. Entonces, muchas de esas cosas, por ejemplo, en ciertos lugares no puede celebrarse bajo los mismos términos porque las condiciones agrícolas y climáticas no se dan. Bien, Dari, tenemos que ir a una pausa, entonces vamos a volver inmediatamente para continuar con este importante tema. Adelante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. Mientras estábamos en esta pausa, yo pensaba en la conversación que teníamos antes de la pausa. Y Dauri, he escuchado personas decir que debemos tener cuidado al abordar ciertos temas que, aunque no tienen un asidero bíblico, pueden tener cierto valor y puede contener elementos que puedan ser rescatables y que no entran necesariamente en conflicto con las creencias y los valores espirituales que nosotros tenemos. Escuché a alguien recientemente decir que una cosa es decir que algo no es bíblico a que algo es antibíblico. Es decir, si algo no es bíblico, puede ser que al practicarse no entre en conflicto con nuestras creencias. Pero si algo es antibíblico, entonces no hay manera de asumirlo sin afectar las creencias que tenemos. Es evidente, Héctor, que la misma Biblia dice que todo don perfecto viene del Padre de las luces. Y nosotros, por ejemplo, creemos que toda verdad viene de Dios, no importa dónde pueda estar. Sí. Puede tener el griego, puede tener el romano, pero si no conflige con, como tú has dicho ahora mismo, con la verdad presentada en la palabra de Dios. El hecho de que no esté en la Biblia no significa que sea mentira por eso, o que no deba ser aceptado por esa razón. O que no tenga ningún valor. Perfecto, ningún valor. Bueno, sí. Pablo en una ocasión dice que hay personas que practican cierta religiosidad y que eso tiene algún valor, ciertamente. Sí. Pero cuando lo relacionamos con lo que tiene que ver con la salvación, entonces ya obviamente carece de sentido. Claro. Porque en algún momento, fuera del ámbito soteriológico, puede tener un valor que le da cierta reputación de religiosidad a algo, puede que no lo tenga en el ámbito de la salvación. Y en ese contexto, Dauris, algo que no es bíblico puede tener valor para ser un medio para ayudar. Por ejemplo,
nosotros tenemos gobiernos de iglesia, estructuras que de pronto no tienen un fundamento totalmente bíblico, pero no quiere decir que no puedan practicarse, que no den un resultado. Lo mismo ocurre, alguien me dijo a mí, ¿y cuál es el fundamento bíblico para el Club de los Conquistadores? Está buena esa. Tenemos toda una estructura montada sobre los conquistadores y eso cumple un bien y un propósito. Claro, claro que sí. Hay incluso, David, en ese mismo contexto, quizás tú lo has escuchado, algunas personas han dicho, la iglesia cristiana también enfrentó dilemas que quizás no supo cómo manejarlo, obviamente. La misma iglesia cristiana primitiva enfrentó dilemas culturales, religiosos, en la medida que se expandía desde Jerusalén hacia Éfeso, Corinto, Colosas y otros lugares. Y a medida que se expandía, Héctor, que se enfrentaba con los desafíos, ellos tenían que crear ideas dirigidas por Dios para lidiar con esos conflictos. Uno de esos ejemplos fue el primer concilio que hubo ahí en Jerusalén. Cuando trajeron a Pablo, que la circuncisión, que esto, que tú estás predicando por ahí, y tuvieron que reunirse para saber cómo iban a predicar a los gentiles, apóstoles que eran judíos completamente. Y en el libro de los Hechos tú encuentras a Pablo tomando una costumbre religiosa idólatra para utilizarla como trampolín para atraerlos hacia el conocimiento del Dios verdadero. Él ve la religiosidad de estos pueblos y dice, wow, la verdad que ustedes son muy religiosos en todo. Sí. Y aquí veo incluso que adoran muchos dioses, incluso veo que están adorando al Dios desconocido. En otras palabras, por si se nos escapó uno. Es el que yo adoro, es el que yo adoro, dice Pablo. Aquí está. Entonces Pablo dice, pues déjame aprovechar ese Dios desconocido para hablarle del Dios que creó el mundo. Y pienso, Dauri, que la iglesia en algún momento tiene que acudir a recursos de esta naturaleza. Por ejemplo, muchos han dicho, la iglesia sencillamente vio cómo el paganismo estaba infectando todo, pero naturalmente el paganismo fue cediendo ante el impacto y el avance del cristianismo. Es innegable que la iglesia se paganizó en gran medida y que llegó a un punto en el que era más una agencia política y que una agencia religiosa, pero también no podemos negar que pudieron haber inquietudes genuinas de proveerle a los paganos un recurso que los desviara a ellos de las deidades paganas al Dios verdadero, algo parecido a como lo que hizo Pablo en el libro de los Hechos. Ahora bien, Héctor, cuando tú lees los escritos tempranos de la iglesia, por ejemplo, hay dos documentos que son documentos tempranos. Alguno de ellos se cree que fue escrito en el siglo I, aunque no llegó a ser parte del canon. Por ejemplo, la Didache o la Didascalia. Son dos documentos que fungen tal vez como un manual de iglesia, pero cuando tú lees esos documentos, tú te das cuenta de cuán temprano ideas como ver al obispo como si fuera Dios ya comenzaron ahí. Estamos hablando 50 años después que Juan se murió, aproximadamente. O sea, temprano en la iglesia, esas ideas comenzaron a surgir. Y algo que yo observo cuando leo los documentos es que algunas de las cosas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, son interpretadas como la iglesia. Entre ellos estaban, por ejemplo, las ofrendas mecidas, las ofrendas que llevan a los sacerdotes. Ellos interpretan a los levitas allí como los obispos y los diáconos, las diaconisas, ese tipo de cosas. Y entonces algo después que noto que es este lado positivo. Por ejemplo, tú mencionas de que sí, hubo corrupción, pero hubo cosas buenas que ellos hicieron. Por ejemplo, ¿cómo nos llega a nosotros el Nuevo Testamento? Eso fue toda una batalla. O sea, el Nuevo Testamento, los libros que tenemos en el Nuevo Testamento hoy, fue toda una discusión por escritos espurios que surgieron. Y hay que admitirlo. Y no quiero salirme del tema de la Navidad de esto, pero esto lo estamos presentando para ver el cuadro completo del argumento de si la Navidad se puede celebrar o no por el hecho de que tenga origen pagano, o por qué si se puede celebrar, o por si es malo o bueno. Estamos presentando estos elementos como una especie de argumento para enmarcarlos en la Navidad. El hecho es que razonamientos como estos no se toman en consideración a la hora de analizar un tema como el que estamos tratando hoy. Y si se tomaran en cuenta, quizás nosotros pudiéramos a realizar un acercamiento un poquito más objetivo. Claro. Y menos apasionado. Hay que admitir que los mismos protestantes que
en un principio se oponían a la Navidad, en la actualidad terminan celebrándola. Y no necesariamente porque han claudicado, sino porque pudieron entender algo diferente en algún momento. Es evidente que hay cosas que no pueden ser asimiladas. Piensa tú, por ejemplo, en las festividades de las Saturnales o del Sol Invictus en aquellos días. Muchas comidas. Eso nos recuerda mucho al día de hoy. Se celebra una cena y en ocasiones se come más de lo necesario. En ocasiones se come entre los que no tienen tanta necesidad de alimento y se ignoran a los marginados, a los que sí tienen necesidad. El intercambio de regalos entre personas que no tienen casi necesidad, pero se ignoran personas que sí tienen una necesidad real. Otra, a veces se están regalando cosas innecesarias. Yo tengo un teléfono y me regalan otro. Es desechar un buen equipo por otro mejor. Por lo tanto, esos elementos idolátricos, vamos a llamarlos paganos y también, de hecho, innecesarios, no de matiz cristiano, siempre estarán activos en cualquier actividad. Pero te voy a decir algo, David, también. Ya la cena del Señor, que sí es una celebración bíblica, en la iglesia primitiva habían personas que ya le estaban corrompiendo. En el tiempo de Pablo. En el mismo tiempo de Pablo. Un poquito de vino y un poco de pan, sino a darse una hartura y a emborracharse. Sí. Por consiguiente, no necesitamos vivir en el siglo XXI para lidiar con la idolatría o para tener que saber como cristianos qué es lo que es rescatable de una práctica y qué es objetable. Nuestra parte es tomar, y sea que sea lo que nosotros hagamos, aplicarle el principio bíblico. Hazlo todo para la gloria de Dios. Ya sea que tú comas, beba o haga cualquier otra cosa, que sería discutible qué tanto otra cosa cabe ahí. Entonces nosotros deberíamos proyectar una imagen cristiana real. Entonces, Héctor, sea que Cristo nació el 25 de diciembre o no nació el 25 de diciembre, algunos dicen que fue en mayo. Hay un texto de Clemente de Alejandría. Él escribió y dijo lo siguiente: hay algunos que han determinado no solo el año del nacimiento de nuestro Señor en el día 28 de agosto, en el 25 de Pachón, esos son meses egipcios, y otros dicen que fue el 24 y el 25 de Parmuti, que fue abril 20. Hay diversas ideas sobre esto. Nunca nosotros podremos saber realmente cuándo fue que nació. Nunca vamos a saber cuándo nació. Pero al final, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene el nosotros reflexionar en el nacimiento de Cristo Jesús? ¿Qué valor tiene eso? Tiene un valor inmenso al nosotros darnos cuenta o al recordar que un día Dios se hizo hombre y vino a esta tierra. Y vino a esta tierra para salvarnos a nosotros. Vino y se encarnó para acercarse a los seres humanos, para que el ser humano pueda tener salvación. Y a pesar de que la gente ha comercializado todo, como tú decías ahorita, podemos rescatar de aquí el hecho de que Cristo vino un día para el mundo, para salvar al mundo, y que ahora podemos llevar la mente de las personas a ese Cristo, a que no se olvide de ese Cristo Jesús que murió por nosotros y que vino y se encarnó. Ubiquémonos en el primer siglo y de pronto vamos a ponernos en los zapatos de los cristianos del primer siglo. Pudiéramos, Héctor, perdón. Guarda el pensamiento y llevamos a la última pausa. ¿Qué te parece? Bien, ok, inmediatamente regresemos, entonces continuamos. Ok. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Antes de la pausa estaba diciendo que mentalmente nos fuéramos al primer siglo y nos colocáramos en los zapatos de los cristianos y mirémonos como ellos, con un mensaje de salvación, con el mensaje del evangelio, de esperanza, el verdadero sol de justicia, mientras los paganos están adorando al astro rey, al astro, ellos tienen al creador del astro, a quien la Biblia lo define como la luz verdadera que alumbra a todo hombre, como el sol de justicia. Imagino que ellos dirían, pero en lugar de ustedes estar observando el sol este día, observen la luz verdadera.
es allí donde muchos entienden que hubo una intención misional para ayudarlos a ayudar al mundo pagano a entender que la vanidad en la que vivían de los ídolos no le contribuía a ningún bien y que podían ser dirigidos a Cristo Jesús. Yo creo que nosotros debemos pensar en esto. Jesús nació. ¿Cuál es el día del año que eso no es verdad? ¿Cuál siempre será una verdad? No hay un día del año en el que eso no sea verdad. Sí, porque el 25 de diciembre los paganos adoraban al Dios Sol, o celebraban el renacimiento del sol. Yo no puedo, debo dejar de adorar a Cristo ese día. Yo me pregunto, ¿realmente es eso correcto? Que una cosa sustituya a la otra. Además, Dario, aquí hay otra realidad que nosotros a veces ignoramos. Nosotros a veces pensamos que el mundo de hoy, totalmente secularizado, el mundo más allá del postmodernismo ya, se relaciona con la cultura, la naturaleza, de la misma manera que los paganos antiguos. La civilización actual, si bien tiene componentes humanos que siguen siendo tan religiosos como en la antigüedad, siguen teniendo cultos idolátricos como en la antigüedad, la cultura en la que nosotros nos desenvolvemos, Occidente, es una cultura tan secularizada que el 25 de diciembre lo menos que está pensando es en una deidad falsa. Oh, claro. Sí. Mira, si tú observas una película romántica de Navidad, allí solamente hay tres cosas válidas quizás. La magia, Santa Claus, que no tiene que ver nada con la Navidad, y las relaciones románticas, que quizás de las tres cosas, la única que se puede acercar un poco a lo que parece genuino y noble es eso. Otra, puede ser que el énfasis sea la reunión familiar. Las decoraciones, las luces, los proyectos, las realizaciones, las metas. Pero todo eso, Dauri, no es nada. No es nada, no cumple el objetivo. Por lo tanto, nosotros lidiamos hoy con una sociedad totalmente secularizada, más que paganizada, idólatra. Claro, sigue siendo idólatra, pero no idólatra de deidades antiguas, del dios Sol. Idólatra de los bienes materiales, del consumo, de la ignorancia del necesitado, de una vida lujosa en extremo, del banqueteo sin necesidad. La idolatría de hoy es diferente. Cuando nosotros atacamos los problemas de hoy con la retórica del siglo I, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente estamos siendo eficientes como evangelistas o como cristianos que llevan un mensaje? Así es. Y yo quisiera añadir tal vez, Héctor, que esto ocurre no solamente con la Navidad, ocurre también, digamos, con la fecha en la cual Cristo murió, que celebra los cristianos en la Semana Santa. Sabemos que Cristo murió, por lo menos de esa fecha sí tenemos más cercanía, porque Cristo murió durante la Pascua y la Pascua siempre va a caer en el 14 de Nisan, según el calendario judío, que nuestro calendario será a finales de marzo o principios de abril. Esta es una fecha que, aunque no hay ninguna orden de que se celebre eso, es un momento misional para llevar a la gente a meditar y recordar el sacrificio de Cristo Jesús. Al mismo tiempo como se puede usar la Navidad desde ese punto de vista misional, esa fiesta de Semana Santa que se recuerda la muerte de Cristo, también se puede hacer. Algo que yo he notado, Héctor, y es que en la Biblia, si tú encuentras, el pueblo de Dios estaba lleno de fiestas, tenía muchas fiestas. Tenía fiesta de la dedicación. De hecho, la fiesta de la dedicación que se celebra ahora, que es la Hanukkah, que es la fiesta judía, Hanukkah, es una fiesta en la cual el mismo Jesús, cuando el libro de Juan se revela que Cristo estaba en el templo, en la fiesta, era la fiesta de la dedicación, un sermón interesante que tuvo. Entonces, el pueblo de Dios tenía muchas fiestas, y algo que me llama la atención es que ellos en esas fiestas recordaban hitos del pasado. Por ejemplo, la misma Pascua, que Dios mismo fue que la ordenó, ¿qué es lo que celebraba? Bueno, celebraba la liberación del pueblo de Dios. Por lo menos esa la estableció Dios, ¿no? Sí, pero por ejemplo la Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación, se celebraba la restauración del templo en el tiempo de los macabeos. Era precisamente el 25 del mes de Kislev, que podía ser noviembre, diciembre.
Está también la fiesta de Purim, que celebrada por la liberación del tiempo de Esther. Aparte de las fiestas que Dios dio, las fiestas del año como el Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las espigas nuevas, el Pentecostés. O sea, el pueblo de Dios estaba lleno de fiestas. Claro, es un poco diferente ya que ellos tenían una especie de teocracia y la naturaleza de la nación de Israel, su constitución, entre ellos no había nada ni secular ni sagrado. Entre ellos, lo que uno podía llamar secular era parte de lo que Dios mismo había ordenado. Hay que admitir que las fiestas de Hanukkah y de Purim, o la dedicación y Purim, eran dos fiestas de corte más social que religioso. Entonces, ahí venimos, Dauria, a un elemento, cosas no bíblicas, pero no antibíblicas. Perfecto. Y precisamente en el contexto de una de esas dos fiestas, la de la dedicación, es que tenemos el discurso de Cristo en Juan capítulo 10, versos 22 en adelante. Yep. Por lo tanto, Cristo está en el contexto de esta fiesta, más que condenándola, aunque no fue establecida por él, está aprovechando la circunstancia para interactuar con la gente. Yo pienso que hay ciertos principios rescatables de allí. Claro. Y una es que nosotros podríamos utilizar fiestas y actividades no bíblicas, pero no antibíblicas, es decir, que no chocan con los principios y los valores que nosotros tenemos, excepto que uno quiera corromperse. Elena de White dijo en una ocasión en el lugar cristiano. Antes de que tú termine, uno de esos ejemplos, Héctor, puede ser Halloween. Ahí no hay ninguna conexión. Exactamente. Con los cristianos, porque es todo lo opuesto. Es una celebración a lo oculto, a todo lo que se opone al reino de la luz. Cierto. Elena de White dijo en el Hogar Cristiano, en el capítulo 77, nosotros podemos actuar tanto como querramos como el mundo, pero también podemos actuar tan diferente al mundo como deberíamos hacerlo, o como podemos hacerlo. De hecho, yo recomendaría a los hermanos, a los amigos oyentes, que puedan leer el capítulo 76 del Hogar Cristiano y también el capítulo 77. El 76 es importante porque trata sobre las fiestas y los aniversarios. El 77 trata precisamente sobre la Navidad. Y en la página 430, dentro del capítulo 76, oye esta declaración. Vi que no debemos festejar los días feriados como los festeja el mundo. No dice que no debemos festejarlo, que no debemos hacerlo como igualarnos al mundo en la igualarnos a ellos. Sin embargo, dice luego, no debemos pasarlo por alto. Se nos anima a tomarlo en cuenta. Y no debemos pasarlo por alto sin prestarle atención, porque eso dejaría descontento a nuestros hijos. Haría tener una preocupación por aquellos que son más inmaduros dentro de la familia, diferente a nosotros, que aunque nosotros podamos entender algo de una manera, ellos puede que no la entiendan de esa manera. Y por ellos, misionalmente hacia ellos, nosotros debemos adoptar una actitud sabia de capitalizar las cosas. En estos tiempos, cuando hay peligro de que nuestros hijos estén expuestos a malas influencias y sean corrompidos por los placeres y la excitación del mundo, procuren los padres preparar algo que reemplace las diversiones más peligrosas. Por consiguiente, eso ya no está hablando de la Navidad, está hablando de las festividades, todas, cualquiera que pueda tener algún significado, aunque no bíblico, pero que no entre en conflicto con nuestros valores, debería ser aprovechado. ¿Y qué decir, por ejemplo, de la Navidad? Ella tuvo mucho que decir sobre eso. En sus escritos, la Navidad se menciona más de 260 veces y algunos han dicho que tratando de dar explicaciones sobre el uso correcto de la Navidad, se mencionan más de 26 veces en sus escritos. Por ejemplo, ella recomienda lo siguiente. Ella no parte del mundo pagano al mundo presente. Ella parte del significado que la Navidad tenía en sus días, que era muy diferente a lo que tenía la actividad del Sol Invictus en los días romanos. Por ejemplo, ella dice, para los jóvenes y para los de edad madura y aún para los ancianos es una ocasión de regocijo general. Nota, para ella el problema no es lo que significaba en el mundo pagano, sino lo que ya significa en sus días para la gente. En otras palabras, si es así para ellos, vamos a aprovecharlo. En la página 435 también ella dice que la observancia de ese día se ha hecho una costumbre popular. No está diciendo se ha hecho una costumbre pagana, sino popular. Luego dice que en vista de que por precepto y ejemplo se enseña a los niños que en verdad ese es un día de alegría y regocijo,
A nosotros nos va a resultar muy difícil, dice ella en la página 436, pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención. Por lo tanto, hay cosas que podemos rescatar de esta actividad. Eso revela, Héctor, el grado de sabiduría y tolerancia frente a eventos o celebraciones o conceptos. Así es. Como es el concepto de la Navidad. Y es cierto que en ese pasaje, por ejemplo, que tú lees, está la connotación. Si algunos preguntarían, si celebramos esto, ¿no estaríamos haciendo lo que el mundo hace? La respuesta que ella da es precisamente a esa pregunta que se ha hecho. Y esa es la respuesta que ella da. Esto te habla a ti, Héctor, de la necesidad que nosotros tenemos como cristianos de ser sabios y balanceados, y de no ir a un extremo ni ir al otro extremo. Y eso, digamos, alguien podría decir, bueno, eso podemos decir también del Halloween. Es un día que los niños también esperan para salir a trick or treat, whatever. Pero no hay conexión, no hay una conexión. Esta fiesta cae dentro de la categoría antibíblica. Perfecto, por eso estoy diciendo. O sea, no hay ninguna conexión de la cual es un momento para reflexionar o para pensar en un evento bíblico o en un acto salvífico divino, lo que no ocurre con la Navidad, ya que la Navidad está enmarcada precisamente en ese acontecimiento que vino para cambiar el mundo para siempre. Dividió la historia, dividió en dos, antes de Cristo y después de Cristo, y eso ocurrió, fue la Navidad. Elena de White comenta todavía un poquito más este asunto y la mencionamos porque para nosotros los adventistas sus consejos son orientadores. Ella, por ejemplo, recomienda cómo no celebrar la Navidad, no dedicarlo a la gula y a la autocomplacencia, exaltando así la criatura por encima del Creador. También dice evitando la frivolidad, el despilfarro, la glotonería y la ostentación. También dice dando regalo a los demás. Mientras tanto, olvidamos a Jesús en una ofrenda que podríamos entregarle de corazón. Y luego, ¿cómo aprovecharlo según ella? Página 436 del Hogar Cristiano. Los padres deben dirigir la atención y las ofrendas de sus hijos hacia Dios y su causa, hacia la salvación de las almas. Página 436, 437. Debemos hacer regalos que sean de verdadero beneficio para quienes los reciban. Algunos han dicho, solo libros. Ella mencionó libros, pero no dice que única y exclusivamente eso. Un regalo que sea de utilidad. Determina qué necesita esa persona, suple la necesidad y ese es un regalo aprobado por el cielo. También podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión para honrar y glorificar a Dios. Página 438, podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión en la que se celebre a favor de los desamparados. Pensar en ellos más que solo en nuestra familia que no tienen ninguna necesidad. Así es que, en resumen, Héctor, aunque sabemos que Cristo no nació en esta fecha, pero sí es un momento para nosotros. Así es. Recordar ese evento, para permitirle a Jesús que nazca en nuestros corazones y los haga una nueva criatura. Y que hoy, en este tiempo de festividades, nos podamos recordar de aquellos que necesitan más que tú, más que nosotros, y poder ser de ayuda y de bendición para otros necesitados. Bien, yo diría que los consejos que leímos hace unos segundos son más que oportunos y más que correctivos. Es un momento en el que nosotros podemos aprovechar esta ocasión para recordar un evento que es verdad también ese día y cualquier día del año. Pensar en los marginados, en las personas necesitadas, hacerles sentir un momento de alegría en el nombre del Señor, guiarlos hacia el Señor y que en ese acto de bondad ellos puedan ver a nuestro Señor obrando y alcanzándolo y estando a su favor. Más allá de todo lo que hemos podido conversar, nos damos cuenta que estamos ante una actividad que tiene muchos elementos que pueden ser rescatados. Cristo no nació ese día, es cierto, pero podemos aprovecharlo, sí. Podemos actuar como el mundo, sí, tanto como quisiéramos, pero también podemos ser tan diferentes al mundo como debemos ser. Así que con estas palabras llegamos al final. Queremos pedirte que puedas sintonizarnos el próximo jueves por la misma emisora, el mismo horario. Si hay algún tema en particular que te gustaría que pudiéramos tratar, escríbenos por aquí, por el chat, por
las redes sociales y déjanos saber qué tema te gustaría que pudiéramos abordar. Entonces, así llegamos al final de nuestro programa y será hasta la próxima entrega. Que Dios le bendiga. Que Dios les bendiga. Pasen buenas. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.